El Consolador 61-10-01. Predicado el domingo por la noche, 1 de octubre de 1961 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 39 minutos, gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo en la casa del Señor esta noche en este servicio para servirle de nuevo. Creo que es lo mejor que me ha pasado, tener el privilegio de servirle. Y sé que al servirles, les sirvo a Él. Porque en cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños más pequeños, conmigo lo hicieron. Y sus palabras nunca fallan. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:45. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora quiero aprovechar este momento para decirles que mi madre aún respira, o al menos lo hacía cuando salí del hospital hace un rato. Inmediatamente después de la comunión de esta noche, mi esposa y yo estaremos despiertos con ella, nos iremos al hospital. Y quiero expresarles, ya que no puede, nuestro agradecimiento por orar por nosotros en estos momentos difíciles. Y por las lindas tarjetas, flores y muestras de condolencia que le han enviado a mi madre, las cuales agradezco mucho, y ella también. Muchas gracias. Haré todo lo posible por hacer lo mismo por ustedes. Lo saben. Y sabiendo esto, quizás, no podría decir que se está muriendo, aunque el médico dice que sí. Pero me dijo que el domingo pasado se estaba muriendo. Y toda la semana los niños han estado esperando en el hospital, turnándose, hora tras hora, a que su madre se fuera. Pero ahora está más mal que nunca. Creo que el médico le encuentra 22 cosas diferentes. Y luego, cuando otro entra, dice: no, no creo que sea eso. Y finalmente uno dice: es una madre vieja y agotada, demasiado cansada para seguir viviendo. Así que creo que eso lo expresa. Así es. Es madre de 10 hijos, y ha tenido tiempos difíciles. Hemos vivido en la pobreza. Y las cosas no han sido como podrían haber sido, supongo, y ella simplemente está cansada y agotada, y regresa a casa. 4. Y es con placer, y con este gran evangelio que he predicado, en el que creo ahora, no solo funciona en las buenas y en las malas, sino también en las malas. Es mi consuelo. Y no puedo creer que mi madre pueda morir, porque tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora bien, mi Señor dijo eso, y me aferro a esas palabras. Aunque todos caminemos por el valle, son esas, como nuestro querido pastor expresó esta tarde sobre ella, las horas agotadoras y largas de los últimos aquí en la tierra. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 5. Una tal señora Fordice, otra amiga nuestra, que yace junto a ella, agonizando con un problema cardíaco. Y muchas veces, al otro lado de la calle, le hemos comprado verduras y otras cosas a la señora. Vivía aquí en el campo, cerca de Thurschmeide. Y no sabía que era ella hasta que la vi bien. Tiene 75 o 76 años. Y sus 2 hermanas mayores la visitaron. Y cuando se fue, me acerqué. Me preguntó: ¿es usted el hermano Branham, el evangelista? Le dije: sí, señora. Y empezó a llorar. Dijo: he oído que es su madre la que está a mi lado, como una cortina entre nosotras. Le dije: sí. Me respondió: probablemente iremos, las 2 a la vez. Le dije: señora Fordice, hay una pregunta que quiero hacerle, hermana. He recorrido sus terrenos en esas vías elevadas y la he visto trabajando duro con una alzada. Luego la veo traer sus verduras, venderlas por el pueblo y regresar. Le dije: se ha ganado la vida honradamente. ¿Conoce a mi Señor como su Salvador? Ella respondió: lo conozco como mi Salvador. Confío en su gracia para que me ayude a bajar por el valle de sombra de muerte. Le dije: puede que mamá no pueda acompañarla por ahí, pero él sí. Así que oramos. Y me tomó de la mano hasta que casi tuve que soltarme para salir. 7. Al otro lado de la habitación, la señora Gaiter, aquí arriba, otra madre anciana, partió con el Señor hace apenas unas horas. Le amputaron ambas piernas por diabetes. Y la conozco desde entonces, y su esposo, que yacía allí, con una extremidad amputada. Y el mundo está lleno de tristeza. No codicien las vanas riquezas de este mundo, que se desintegran tan rápidamente.
Depositen sus esperanzas en las cosas eternas, nunca pasarán. 8 Y durante 31 años he estado detrás del escritorio aquí y por todo el mundo, afirmando que el mundo es mi púlpito. Luego he intentado dar a la gente esta palabra de vida eterna. Y es lo único que puede ayudar cuando se llega al final del camino, así que ¿por qué confiaríamos en otra cosa? ¿En qué podríamos confiar? Cuando mi madre me dijo el otro día que estaba lista para partir, y fui a hablar con ella, tal como lo hice con la señora Broy, mi suegra. Como un mes antes de que se fuera, fui a hablar con ella. Sin embargo, la había bautizado, y así sucesivamente. Y bauticé a mi propia madre, hace 30 años, justo debajo de donde vivo ahora, en el río, en el nombre de Jesucristo. Bauticé a su padre, casi centenario, en el nombre del Señor Jesucristo en las aguas turbias. Ahora puedo ver al anciano tembloroso, con sus manos paralizadas, abrazándome y mirándome a la cara. Lo encontraré al otro lado. Oh, sí. Sí. Mis esperanzas se basan en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo a mi alrededor cede, entonces Él es mi única esperanza y sostén. En Cristo, esa roca sólida, me sostengo. Todo lo demás es arena movediza. Esta noche es la Santa Cena. Prometí estar aquí. Billy me dijo hoy que muchos habían pedido entrevistas. Iba a darlas, pero le pregunté si podía omitirlas en este momento. Estoy seguro de que lo entienden. Estoy un poco conmocionado. Ya saben cómo estarían. Pero, aún así, creo en mi Señor, y su gracia es suficiente. Es todo lo que necesito. Así que oren por mí, ya que yo necesito oración. Y que Dios los bendiga abundantemente. Y cuando lleguen al final del camino, confío en que nunca intentarán llegar sin nacer de nuevo. 11 Estaba pensando cómo Billy allí, tomé la mano de su madre, mi esposa, cuando fallecía, solo unas puertas más abajo de donde está mi madre ahora. Cuando ella me miró, y había tenido una experiencia allí antes de morir. Solo una joven de 22 años, madre de 2 hijos. Y me dijo, Billy, has hablado de ello, has predicado sobre ello, pero, dijo, cariño, no sabes lo que es. ¡Qué glorioso es! Acabábamos de descubrir este buen y antiguo camino del Evangelio. Ella dijo, sigue así, Billy. Sigue así. No lo abandones nunca. Vale la pena en este momento. Y yo dije, te veré por la mañana, junto a la puerta brillante. Cuando todas las penas se hayan disipado. Estaré junto al portal, cuando las puertas se abran de par en par, al final del largo y agotador día de la vida. Eso es todo. Lo creo con todo mi ser. Lo creo. Espero poder encontrarme con cada uno de ustedes esa mañana. Me reconocerás por la mañana, por mi sonrisa. Como dicen el hermano Neville y los demás en el himno, nos encontraremos por la mañana, en esa ciudad construida en cuadrado. Tan real como puede ser. 12 Me di cuenta, hace un par de días, al volver del hospital, de que hay una carpa aquí en el terreno del ferrocarril de Pensilvania. Está, creo, entre las calles 9 y 10, cerca de Spring. Más adelante, hay decían, ministerio de señales y dones. No conozco al hermano. No sé si lo conocí. Pero es un hermano, y está aquí en la ciudad, celebrando una reunión. Y sé lo que significa ir a una ciudad, quizás a una ciudad de este tamaño, y sin nadie que se lo impida. No lo conozco. Y nunca me ha pedido que diga esto. Pero creo que sería muy agradable que todos ustedes, que buscan un lugar a donde ir, fueran a escuchar a nuestro hermano predicar el Evangelio. Tiene que ser un hijo de Cristo, o no estaría montando su carpa con este frío de septiembre, intentando hacer algo por nuestro Señor. Así que esta semana visité a nuestro hermano allá y lo escuché predicar. Y creo que esos fueron todos los anuncios que tenía que mencionar. 13 Pero ciertamente quiero decir esto. Aprecio la resistencia de todos ustedes en climas como este, y momentos como este, y vienen a la pequeña y vieja iglesia y se quedan aquí. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Qué podríamos hacer el uno sin el otro? Este es el momento de permanecer unidos. Oh, vendrán del este y del oeste, vendrán de tierras lejanas. Quería que Meda y Mabel me cantaran eso esta mañana. Pero, por supuesto, no pudieron hacerlo en este momento. Esa fue la canción que me cantaron cuando comencé mis giras evangelísticas, hace unos 15 años. ¿Han escuchado la canción? Festejar con nuestro Rey, cenar, como su invitado. Cuán benditos son estos peregrinos. Contemplando su rostro santificado, resplandeciente con amor divino. Benditos participantes de su gracia. Como gemas en su corona para brillar. 14 Esta mañana tuve que salir corriendo.
Mi madre se había recuperado. Casi se asfixia. Ya no respiraba, apenas, cuando me llamaron. Pero de alguna manera se recuperó y empezó a respirar de nuevo. Ella no lo sabe. Pero él la mantuvo con vida mientras yo predicaba, y la mantuvo un tiempo. Y confío en que lo hará ahora, mientras estoy aquí esta noche. Les agradezco mucho sus oraciones. 15 Y ahora, inclinemos la cabeza un momento mientras oramos. Mientras estamos inclinados, quiero hacerles una pregunta muy solemne. Espero que no se ofendan, pero sabiendo cómo lo sé ahora, lo digo tanto para jóvenes como para mayores. Ustedes, jóvenes, tienen que venir algún día donde mamá yace esta noche. Ustedes, jóvenes, todos sabemos que tenemos que ir a ese lugar. Y si no están seguros de estar listos para encontrarnos con Dios, simplemente levanten las manos, sin que nadie los vea, a Dios y digan: Dios, acuérdate de mí. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga en todas partes. Recuérdame, oh Dios, tengo que bajar allí donde quizás yo también esté inconsciente. Pero quiero estar seguro antes de irme, y mientras esté en mi sano juicio, de que mi alma está destinada a Dios. Y caminaré por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 16 Ahora, Padre Celestial, al traer por fe a mis manos esta noche a estas preciosas almas que acaban de levantar las manos, las levanto ante el trono de tu gracia y misericordia. Y sabiendo esto, Padre, puede que haya enfermos aquí, puede que haya personas angustiadas, pero, Dios, ninguno de ellos está tan necesitado como estos que levantaron las manos. Porque saben que, aunque sanen de alguna enfermedad, vivirán lo suficiente. Quizás vuelvan a enfermar. Pero, oh Dios, cuando aceptan a este bendito Salvador y tienen vida eterna, y nacen de nuevo, nada podrá separarlos de Dios. Se convierten en hijos de Dios y ya no podrán ser separados. Pasó de muerte a vida y nunca más vendrá a la condenación. ¡Qué promesa, Señor! ¿Cómo podemos anclar nuestra alma allí mismo? No importa cuán fuerte sople la tormenta, no importa cuán contrarias parezcan las olas, nuestra fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora, Señor Dios, tómalos esta noche bajo tu misericordia y cuidado. Salva su alma ahora mismo. Que no abandonen este edificio esta noche hasta que esa paz que sobrepasa a todo entendimiento llegue a su corazón. ¿Qué puedo hacer, Señor, después de que hayan alzado la mano, sino alzar mi voz a ti y clamar: Oh Dios, ten piedad? Concédelo, Padre. Juan 5, 24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 17 Porque en estos muchos años que me has perdonado, y a través de los campos y alrededor del mundo, he visto llegar al final del camino a quienes no te conocían, y escuchar esos gritos de misericordia. Y he visto llegar a quienes te conocían, cantando: feliz día, desde que Jesús lavó mis pecados. Oh, sí. El malvado se extiende como el laurel verde muchas veces. Pero cuando llega al final del camino es diferente. Que no haya ningún malvado entre nosotros esta noche. Que todos sean perdonados de cada pecado. Y que todos aquí reciban frescura y novedad de Dios. Porque, Padre, estamos a punto de tomar la comunión, ese santo y sagrado orden que nos dejaste. Este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, la copa de bendición. Cada vez que la coman y la beban, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios, creemos que vienes. Creemos que Jesús llegará y lo veremos, a ese gran glorioso ser. Y todo lo viejo pasará, y todas las penas, angustias, enfermedades y demás desaparecerán. Y en el gran nuevo mañana, Señor, irrumpiremos con gritos de victoria, ondeando palmas y alegres hosanas, mientras el Rey toma su trono. Esperamos esa hora. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 18 Ahora, Señor, consuélanos también en tu palabra esta noche. Dinos estas cosas reconfortantes, para que reconforten nuestros corazones. Y oro por mamá. Señor Dios, ella es la única madre que he conocido. De una forma u otra, no importa cuán dulce sea una esposa, puede ser tan dulce como sea posible, pero no reemplaza a mamá. Ese viejo roble frondoso, Señor, que está arraigado y cimentado, cuando puedes bajar y sentarte a su lado y hablar con ella.
Te ruego, Dios, que no la dejes sufrir. Porque me rompe el corazón, Señor, cuando pienso que está sufriendo. Simplemente déjala caminar por el valle de sombra de muerte, sin temer mal alguno. Cuánto te agradezco. Hace un tiempo, cuando ni siquiera sabía su propio nombre, pero dije, Jesús, ella negó con la cabeza. Lo conocía. Cuánto te agradezco por eso, Señor. Y el médico dijo, está inconsciente, no sabe nada. Pero aunque no supiera nada, ella, de aquí en esta tierra, te conocía, Señor. Me alegro mucho por eso. Me tranquiliza. No le has hablado a tu sierva sobre su partida. No tienes que hablarme de ello, Señor. Pero ojalá lo supiera, Señor. Te ruego que simplemente, sea lo que sea, Señor, lo encomiendo en tus manos. Hágase tu voluntad. Y ahora, Padre, bendice las palabras de esta noche, el mensaje, la lectura de la palabra, el canto de los himnos, la comunión. Que todo sea para tu honra y gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 19. Tenemos aquí unos pañuelos para orar. Los traeré un poco más tarde, mientras oramos. Pasemos esta noche a la lectura de la palabra. Intentaré hacerlo con la mayor rapidez posible, porque hay quienes están despiertos, esperando mi salida, cansados y agotados. 20. Me gustaría comenzar con el capítulo 14 de San Juan. Comencemos con el versículo 12. Mi tema esta noche es el Consolador. Mientras leemos, escuchen atentamente la lectura. San Juan 14, comenzando con el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me gustaría, si me disculpan, leer de nuevo este versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo, mientras ames al mundo, nunca lo recibirás, porque no lo ve. Haga lo que haga, el mundo no lo ve. No lo creen. Es emoción, psicología, para ellos, no lo ve, ni lo conoce. Ahora escuchen, él del que habla. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, ahora, Jesús, y estará en vosotros. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 21. ¿No es claro? ¿Quién es este Consolador, entonces? Jesús. Dijo, rogaré al Padre que les envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo conoce ni lo ve, o, viéndolo, no lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Vean, está hablando de sí mismo. Ustedes lo conocen, porque mora con ustedes, ahora en un cuerpo físico, hablando con los discípulos, y estará en ustedes. Y permanecerá para siempre, para siempre. Oh, no es un Dios bueno. Jesús es tan bueno con nosotros. Y está bien expresado que nuestro Dios es un Dios bueno. Es tan bueno con sus hijos. Nos ha provisto de todo lo bueno. Todo lo que necesitamos, nos lo ha provisto. Ciertamente, podrían decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es un Padre. Y aunque seamos desobedientes, aunque seamos arrogantes, Él nos provee de igual manera. Seamos buenos o malos, Él nos da alimento para comer, ropa para vestir y casa para vivir. Oh, Él es tan bueno. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Si tan solo miráramos a nuestro alrededor y contáramos las cosas buenas que Él nos hace. No nos detenemos a pensarlo. ¿Qué pasaría si no tuvieras ojos? ¿Qué pasaría si no tuvieras nariz, boca ni oídos? ¿Qué pasaría si no tuvieras pies ni extremidades y no pudieras caminar? Pero, mira, Él te dio pies. ¿Qué pasaría si no tuvieras ojos y no pudieras ver? Y, sin embargo, pudieras oír ruidos, pero no supieras qué son. Ahora bien, todo eso está en los 5 sentidos que Él nos da.
Pero entonces, si tan solo vivimos cerca de Él, Él nos proveerá algo más. Esa es la comprensión de que podemos ver lo que la persona común nunca ve. Cuando nacemos de nuevo, lo vemos, lo conoces. Lo has visto. Él morará contigo para siempre. Oh, Él es un buen Padre. Él es la fuente de bondad, el gran recurso de toda bondad y paternidad que reside en nuestro Dios. Él es tan bueno con sus hijos creyentes. Pero ahora quizás. 23 Una cosa que Él nos provee es la luz del sol. Oh, ¿cómo? Saben, no podrían vivir sin la luz del sol. No podrían vivir más que un corto tiempo, porque no habría nada creciendo. Y la luz del sol es algo tan grandioso y tan necesario. Sin embargo, simplemente la miramos y decimos, oh, es el sol, y decimos, la pasamos por alto. Pero esa luz del sol es importante para nuestras vidas. Nos ayuda y nos da fuerza. Y, ahora bien, eso aplica al hombre natural. Y luego existe una luz espiritual en la que podemos vivir. Todo lo natural es un tipo de lo espiritual. Como la buena comida que comemos en la mesa. Es un tipo de la buena comida que comemos de la palabra. Es solo un tipo. Es la expresión externa, la parte física, de la parte espiritual, que significa más para nosotros que la parte física. 24 Es como un bebé. Cuando un bebé es concebido en el vientre de su madre, es solo carne y sangre, saltando y temblando. Pero, tan pronto como nace, no lo ves, pero hay un espíritu y un alma cerca de esa madre, para entrar en ese bebé tan pronto como nace. Tan pronto como nace ese bebé, Dios ha creado un alma y un espíritu, para estar en ese bebé tan pronto como nace en este mundo. Ese pequeño bebé madura y comienza a aprender, luego se convierte en un alma viviente y sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces tiene, al igual que Adán y Eva, sentados ante un árbol del bien y del mal. Toma su decisión. Y luego se vuelve inteligente. Está creciendo todo el tiempo. Es la gran economía de Dios. Y finalmente llega el final del camino para este cuerpo físico. Y justo cuando este cuerpo se deteriora y desaparece, hay alguien que se prepara para recibirlo. Tan pronto como deja esta alma que está en nosotros ahora y este espíritu deja este cuerpo y se va a otro. Uno joven, uno bueno, uno mejor, uno que no envejecerá, uno que no pasará. Pues, Él es un Dios bueno. Ciertamente lo es. 25 Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si un hombre sabe que hay sol, y brilla, y simplemente se niega a reconocerlo? Dice, no lo creo. Baja al sótano, cierra la puerta y se niega a reconocer que el sol brilla. No lo creo. Alguien dice, oh, hace calor. Es saludable. La gente que vive bajo el sol tiene color, y es más saludable si vive bajo el sol. No lo creo, dice, y se encierra en sí mismo. Ese hombre se encuentra en una situación lamentable. Si hace eso, algo falla en su capacidad mental. 26 Y si alguien se aísla de la luz espiritual de Dios, algo anda mal en su condición espiritual. Porque cuando alguien se niega a andar bajo la guía de un Dios bueno como el nuestro, quien es nuestro consuelo y nuestra fortaleza, vivir bajo su luz es crecimiento espiritual. Vivir bajo su luz, bajo el resplandor de su gloria, es fortaleza espiritual. Vivir bajo la luz de la gloria de Dios es el mayor privilegio que tenemos. Observen a los cristianos buenos y saludables. 27 Consideren al hombre o la mujer que se escondería en un sótano y no vería la luz natural, que Dios le ha provisto, pero se niega a creerla. Y por egoísmo, se aísla. Ese hombre pronto se volverá anémico, palidecerá. No tendrá fuerza, no tendrá salud. Y pronto, porque se ha aislado del mismo privilegio que Dios le dio. Así es. Lo hizo voluntariamente. Entonces, si nos aislamos de la gloria de Dios, del bautismo del Espíritu Santo o de la comunión del Espíritu, de repente nos volvemos cristianos pálidos y enfermizos. Nuestra experiencia se desvanece. Y cuando llegan las grandes pruebas, nos encogemos y retrocedemos. Se necesita ese soldado que ha vivido bajo la luz de Dios, se necesita ese espíritu que conoce a Dios, donde no hay ni una ola de duda, que pueda mantenerse firme en medio de la angustia y clamar, mi Redentor vive. Aleluya. Eso es todo. Nos encerramos en nosotros mismos. Y lo hacemos automáticamente. Lo hacemos porque queremos. Pero Dios es bueno, nos lo provee. Pero hoy en día, muchos no quieren alcanzar esa salud con Dios, un cristiano sano, tener un espíritu sano. Sin duda, uno lucharía por un cuerpo sano. Cualquiera lo haría. Bueno, ese cuerpo, por mucha salud que le pongas, se está volviendo polvo. Pero, ay, hermano mío, esa alma no puede estar demasiado sana.
Y cada vez que crece, crece en la fuerza, la gracia y el poder de Dios. Necesitamos vivir en la luz de Dios, porque Él es bueno. Tenemos una gran herencia, una gran responsabilidad sagrada que se nos ha encomendado. Quizás se pregunte ahora, hermano Branham, usted habla de la luz del sol, de la gran luz de la gloria de Dios, para sanar nuestros espíritus, para hacernos cristianos fuertes. Para eso estamos aquí esta noche. Para averiguarlo. ¿Cómo obtenemos esas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Muéstreme qué es, hermano Branham. ¿Puedo comprarlas en la farmacia? ¿Qué tipo de vitamina es? No se compran en una farmacia. Pero hay bastante cerca de usted, si tan solo las recibe. Solo se trata de conocer la fórmula, cómo recibirlas. Habría medicamentos en una farmacia, pero se necesita un médico para diagnosticar el caso. Si no lo hiciera, podría ser mortal. Por lo tanto, se necesita un diagnóstico. No se puede simplemente tomar a un pecador y darle el Espíritu Santo. Primero tiene que arrepentirse. Tiene que ser lavado, sus pecados borrados. Tiene que estar preparado para esta gran vitamina que le será dada. 30. Ahora bien, tenemos una responsabilidad sagrada. ¿Saben lo que es una responsabilidad? Y tenemos una herencia que heredamos como hijos creyentes. Es una responsabilidad sagrada. Y esa responsabilidad sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada, la palabra completa de Dios. La palabra misma es la vitamina, la palabra misma, la palabra de Dios. Por eso, soy tan dogmático, como yo lo llamaría, al mantenerme firme en esta palabra. No importa lo que diga cualquier otra cosa, si no está de acuerdo con la palabra, entonces no la creo. Si quieren creerla, está bien. Pero para mí se necesita la palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Por lo tanto, se necesita esa palabra. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 31. Vivo por la palabra. Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es todo. Y nos es dada como herencia. Es nuestra herencia, la palabra. Oh, Dios, permítenos pensar en ella profundamente. Es nuestro privilegio. Es esta sagrada confianza que Dios ha depositado en su iglesia. Dios le dio su palabra. Y esa sagrada herencia es nuestra. Es un regalo de Dios. No para simplemente ceder en esto, eliminar esto, descartar esto o añadir esto, según nuestro gusto, sino para predicar la palabra completa, el evangelio completo. Tenemos el deber, como cristianos, de aceptarlo y creerlo. Cuando sabemos que si nuestro corazón no nos condena, entonces sabemos que tenemos el favor de Dios. Pero cuando sabemos que estamos pasando por alto algo, alguna gran herencia que nos pertenece, que la pasamos por alto, porque nuestra iglesia dijo que no cree en eso hoy, que no es para nosotros hoy, si pasamos por alto eso, entonces echamos a perder nuestra herencia. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 1 Juan 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 32. Todos somos estadounidenses, creo que sí, en la iglesia esta noche. Todos somos ciudadanos estadounidenses. Estamos agradecidos de ser estadounidenses. Pero, sin embargo, ¿qué pasó con nuestra herencia estadounidense? ¿Qué era? Empezamos a ceder. Y tan pronto como cedimos, perdimos la sacralidad de nuestra herencia, porque cedimos. Presentamos presidentes 4 veces. Eso quebranta la Constitución. Y hacemos cosas hoy. E incluso, hasta este pequeño parquímetro que tenemos en la calle, eso es inconstitucional. No existe tal cosa en la Constitución. Va contra la Constitución, pero lo hacemos. Y hacemos todo tipo de cosas que van en contra de los principios sobre los que se fundó esta nación. Hacemos todo lo contrario, así que perdemos nuestra herencia. ¿Por qué? Hemos cedido en los principios sobre los que se basó.
33 Dios me ayude, Dios los ayude como cristianos, a nunca transigir en la palabra de Dios. Esta sagrada responsabilidad fue entregada a la Iglesia. Y es glorioso tener este Evangelio, el Evangelio completo, predicarlo sin transigir en ningún aspecto. Predíquenlo tal como está escrito, vívanlo tal como está escrito. ¡Qué responsabilidad tan sagrada! Y si esperamos que esta palabra se cumpla, si esperamos que Dios cumpla su palabra, debemos apegarnos a ella tal como Dios la escribió. Por eso, si se apegan a ella tal como Dios la escribió, habrá de todo entre ustedes, cada palabra se cumplirá. 34 Ahora mismo, yo mismo espero ver venir un poder estremecedor que sacudirá a las naciones cuando llegue. Dios puede controlar a un pueblo si encuentra a un hombre o una mujer que no transija con su palabra, sino que se mantenga firme como la roca de los siglos, que crea cada palabra de ella y crea que Él la respalda, y quien la cree, debe actuar como tal. Si no actúa como tal, no la cree. Pero si la cree, actúe como tal. Y podrá ponerla por obra, y la palabra estará en usted. Perdimos nuestra herencia por haber transigido. Y cuando transigimos, no podemos esperar que Dios cumpla su promesa, porque hemos violado la sagrada confianza que Dios nos dio. Conservemos esa confianza, santificada, sagrada, cada palabra que contenga, y no transijamos en ningún aspecto. Confiemos en la palabra de Dios y creamos en ella. Actuemos conforme a ella, firmemos en ella, no nos movamos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios busca. ¿Cómo? Dije esta mañana en el mensaje, en nuestro mensaje de esta mañana, hablando de nos corresponde o nos conviene cumplir con toda justicia. Depende de nosotros, a quienes se nos ha entregado la palabra, depende de nosotros que permanezcamos fieles a ella. Y al permanecer fieles a ella, vemos a Dios obrar entre nosotros. Por lo tanto, nos corresponde permanecer fieles a ella. Es nuestra herencia que Dios nos ha dado. Retrocedamos unos minutos y encontremos a aquellos hombres que guardaron la gran responsabilidad sagrada de Dios. Esa fue su palabra. Eso es lo que heredamos, la palabra. Y en tiempos de tensión, de perplejidad, de angustia, en tiempos peligrosos, encontraron consuelo en guardar la palabra. La palabra es el consuelo de Dios. Cuando sabes, y puedes descender incluso al valle de sombra de muerte, y saber que Dios lo dijo, eso lo resuelve todo. Dios lo dijo. No puedes decir, bueno, el pastor lo dijo o la iglesia lo dijo. Puedes decir, Dios lo dijo. Ese es el consuelo que recibimos. Ahí es donde puedo encontrar consuelo ahora. Ahí es donde tú encontraste tu consuelo. Dios lo dijo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es consuelo. Es el consuelo que recibimos. Juan 11:25 Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 37 Noé, creo que hablé de él esta mañana, el consuelo que debió haber recibido, incluso en medio de las críticas. Ciertamente. El mundo no puede recibirlo, Jesús lo dijo, porque no lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis y lo habéis visto. Y Él mora con vosotros y estará en vosotros. Noé había conocido a Dios. Lo había escuchado. Tenía la palabra de Dios. Así que no importaba lo que dijeran los demás, Noé tenía la palabra de Dios. Así que fue un consuelo para él cuando los críticos lo criticaban. Y la ciencia decía, ¿cómo puede caer agua del cielo si no hay agua allá arriba? Podemos demostrar que no hay agua allí. ¿Eres un fanático, Noé? Pues yo puedo demostrarte que eres un fanático. Mira, ¿dónde hay agua? Muéstramela. Podrían haber tenido anteojos que hubieran podido ver 120 millones de años de espacio-luz, como los que tenemos hoy. Aunque, como saben, nunca había llovido. Pero aún así, Noé fue consolado, porque tenía la promesa de Dios. Amén. Juan 14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 38 ¿Qué hizo? Se puso a construir un arca. ¡Qué tontería! Quizás nunca hubo un barco. No había lagos ni ríos ni nada en aquellos tiempos, así que no necesitaban un barco. Pero aquí está, construyendo algo raro, y todos se ríen de él. Y fue suficiente para desanimarlo. Todos los que pasaban decían, miren allá arriba, a ese fanático. ¿Qué es esa casa que está construyendo? ¿Qué clase de traje es ese?
Y miren de qué la está construyendo. ¡Qué tontería! Pero aún así, el consuelo que Noé tenía, porque tenía la palabra de Dios. Era un consuelo. Sabía que Dios lo había dicho. Amén. Dios lo dijo, y eso lo resuelve. Dios lo dijo. ¿Cómo sabes que va a llover? Dios lo dijo. ¿Cómo sabes que va a salir agua de allá arriba? Dios lo dijo. Ese era el consuelo que tenía en la palabra. 39. Observemos su arca unos minutos. Es una forma bastante fanática de construirla. ¿Se fijaron en Génesis que dijo, construyanla con madera de gofer? Si alguna vez han estudiado qué era la madera de gofer, es casi como un bálsamo. Es una madera muy ligera, como una esponja. Está llena de pequeñas células. Cuando está viva en el árbol, contiene savia. Y en cuanto la cortan, la savia se escurre. Así que no produce más que una esponja. Ahora bien, él dijo, no la construyan con roble duro, ni con sicómoro ni con madera de beta sólida, sino con madera de gofer, la más ligera y esponjosa posible. Si la ponen en el agua, se hundirá en un minuto. Construyanla con madera de gofer y arréglenla así. Dijo qué tan lejos, qué tan largo debería ser, y dijo, pon las habitaciones allí, 3 habitaciones. Qué hermoso símbolo. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. 3 habitaciones, y recuerden, él dijo, ponle una ventana. Y la ventana no estaba en un lateral, sino en la parte superior. Justificación, Lutero. Santificación, Wesley. Bautismo del Espíritu Santo, y la luz entra. Esa es la luz del sol de Dios en la que debemos vivir y andar en la luz. Y recuerden, en la planta baja estaban los reptiles, y en el segundo piso estaban las aves. Pero en la parte superior estaban Noé y su familia, arriba para que pudieran ver, y entró la luz. 41. Ahora él dijo, cuando construyan esto con madera de gofer, cuando lo tengan todo construido y arreglado, quiero que le pongan resina por dentro y por fuera. Bueno, un día estaba estudiando, ¿qué era esta resina? Para nosotros, la resina es alquitrán. Usamos químicos para hacerla, y con ella cubrimos el camino, las grietas y demás. Pero en aquellos tiempos era diferente. Tenían un árbol de resina, y lo cortaban. Y en lugar de usar los métodos que usamos hoy para extraer la resina, golpeaban el árbol. Y lo golpeaban hasta que la savia y la resina se derramaban. Luego la calentaban y la vertían sobre esta suave madera de gofer, llena de, como una esponja, y simplemente se llenaba. Y cuando se endurecía, no se podía clavar ni un clavo. Ya estaba lista para recibir. Eso es como Cristo. Esa es la iglesia. Mira, la iglesia debe vaciarse y obtener luz verdadera, sacar toda la denominación de ti, sacar todo el mundo de ti, sacar toda la incredulidad de ti y entregarla. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 42. Y hubo otro, diferente a nosotros, que fue derribado en su juventud. Y fue magullado y golpeado, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. Fue golpeado hasta que su vida se derramó, como la resina de un árbol. Y, ¿cómo puede el cristiano absorberlo? Si está vacío. Pero primero tiene que vaciarse. El problema es que no queremos vaciarnos. Pero vaciémonos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros credos, todos nuestros libros, y absorbámonos del Espíritu Santo, que es Dios en su palabra. Entonces pudo resistir la tormenta, pudo resistir los mares, porque era más dura que cualquier otra madera. No había nada que pudiera reemplazarla. Las partes del arca aún permanecen, hace 6000 años. Y encuentran partes de ella, porque permanece, porque estaba tan endurecida por esta funda que guardaba los juicios en el exterior. Las aguas representaban los juicios. Y cuando entramos en Cristo, y a través de su vida abatida, lo impregnamos en nuestro organismo, nos inmunizamos de las cosas del mundo hasta que podemos soportar la ira. Cuando las tormentas arrecian y el mar se opone, la pequeña barca no falla. Se desliza entre las olas hacia la roca de los siglos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 43. Noé tuvo el consuelo de que mientras construía esto, mientras hacía este arca, sabía que estaba consolado, porque tenía la palabra del Señor que le decía. Esas son las instrucciones.
¿Qué habría pasado si alguien hubiera dicho: oye, Noé, ¿qué quieres decir con construir eso con madera de gofer? Pues, ¿sabes que esa madera, si hubiera agua, sería lo primero que se hundiría? Pero, verán, Noé seguía las instrucciones. Tenía la palabra de Dios, que era su consuelo. La palabra era su consuelo. No entiendo por qué Dios me hace construirla así, pero esto es lo que me dijo que hiciera. 44. No entiendo por qué Dios me obliga a hacer lo que hago. No entiendo por qué no me deja cooperar y hacer todo lo demás, y seguir adelante con la iglesia. Pero esta es su instrucción. Así es como dijo que la construyeran. ¿Qué va a hacer con ella? No lo sé. Solo debo colocar la madera y clavarla. Y esa madera es la palabra de Dios, y ahí reside mi consuelo. Así es, porque se está construyendo como Dios dijo que la construyeran. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es. ¿Qué es? Sobre la revelación espiritual para saber quién es Jesucristo. No la tercera persona de la Trinidad. No hay Trinidad en ella. Él es Dios, y solo Dios, manifestado en carne. Ahí es donde Él edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque mostró que las puertas del infierno estarían en contra de Él, pero nunca podría prevalecer. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 45. Noé, claro, Noé dijo estas palabras. Se sintió reconfortado porque sabía que, sin importar lo que dijera el mundo, ¿qué pasaría si un contratista viniera y le dijera: hermano Noé, ya que dejó la iglesia y se puso furioso, déjeme mostrarle algo? Si está construyendo, ¿por qué no usa roble macizo? El roble no sirve. Usted dice: bueno, puedo demostrar que el roble es una madera más robusta que esta. No importa cuán robusto sea el roble, la especificación de Dios era madera de gofer. Dios va a hacer algo con esa madera. Tiene algo que añadirle. Algunos dicen: entonces, ¿por qué no buscan una iglesia donde vengan grandes grupos de personas inteligentes, bien vestidas y arregladas, que les paguen bien, y cosas así, y prediquen el evangelio? ¿Por qué predican a un grupo de pobres que están medio muertos de hambre, y todo eso? Se lo dicen a los predicadores que defienden la verdad. Pero, ay, hermano. No puedo decírselo. ¿Por qué no buscan un grupo intelectual, alguien que sepa el abecedario? No importa qué tipo de grupo sea. Con los que están dispuestos a recibir a Cristo, Cristo obra con ellos. Es ese grupo. Es esa persona que quizá no sepa el abecedario, pero si no lo sabe, él conoce a Cristo, y esa es la diferencia. Mira, no es la posición, la sangre azul que dices tener. Es la sangre de Jesucristo la que nos ancla y nos asegura en él. 47. Mencionemos a otro, ya que estamos. Job. Me gusta hablar de Job. Cómo ese hombre tenía un consolador. ¿Cuál era su consolador? La palabra de Dios. Dios le dijo que sería justo mientras ofreciera ese holocausto. Job descansó solemnemente en ese holocausto. No importaba cuán fuertes fueran las tormentas, cuántas úlceras le salieran, cuántas cosas le fueran arrebatadas, él seguía firme en la palabra de Dios. Fue un consuelo para Job. 48. Cuando su pueblo, las iglesias, vino e intentó reconciliarlo, y le dijo: mira, Job, mira, sabes que has pecado. Sabes que has obrado mal. ¿Cómo castigaría Dios a un hombre justo como ese? Le quitaría todo lo que tenía, a sus hijos, destrozaría su hogar, haría todas estas cosas y arruinaría tu salud. Y aquí estás, sentado, un miserable. ¿Cómo puedes justificarte, Job, diciendo que no eres pecador? Pero Job sabía que no era pecador porque se mantenía firme en la palabra. Amén. Dios exigía ese holocausto y una confesión, y Job había hecho su confesión y se mantenía firme en la palabra. Y clamó en medio de su angustia: yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días se levantará sobre el polvo. Y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Mira, su consuelo fue la promesa de Dios, la palabra de Dios. Esa es la herencia que tenemos, la palabra de Dios. Es la promesa. Sí, Señor. Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 49. Abraham, hablamos de él esta mañana. Quisiera traerlo de vuelta, justo esta noche, para dar otro testimonio. Qué consuelo tuvo Abraham, cuando la gente podría haberlo llamado fanático.
cuando todo le salió mal a Abraham, ¿qué habrían dicho? ¿A dónde vas, Abraham, con ese niño? Supes a ofrecerlo. ¿Por qué? Bueno, si él es Jehová, cuando me habló, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Seno, cuando yo tenía 100 años y mi esposa 90, y me dio este niño. Ahora bien, si ese mismo Dios requiere la vida de este niño, lo recibí como a uno de entre los muertos, confío en que Dios puede resucitarlo. ¿Por qué? Ese fue su consuelo. 50 saben que Job dijo en su tiempo, aunque él me mate, confiaré en él. Él estaba anclado en la palabra. Sabía lo que la palabra decía, y ese era su consuelo. Esa era su fe, recibirlo, sostenerlo. Y Abraham sabía que él era Dios. Así que si su hijo, él estaba muerto, el vientre de Sara estaba muerto, su hombría estaba muerta, y aún así Dios le dio este niño porque se lo prometió. Y si la misma palabra que le prometió eso le dijo que sacrificara a su hijo, él sabía que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Romanos 4, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, 51. Ahora bien, si Dios, que me resucitó de entre los muertos, siendo yo pecador, muerto en pecados y delitos, Él vivificó mi alma. Hizo algo en mí, hizo algo en ti. Me quitó ese espíritu del mundo, me quitó ese deseo del mundo. Me elevó por encima de esas sombras y me dio el bautismo del Espíritu Santo. Si mi Dios puede hacer eso, la muerte no puede separarme de Él. No, Señor. Nada puede separarme. Ese es el consuelo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Lo sé. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo 13, 15, aunque él me mataré, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, si Dios pudo tomarme cuando estaba hundido en el lodo y el pecado, y levantarme para hacerme cristiano. Si Dios pudo tomarme cuando estaba perplejo y angustiado, en mi condición, un miserable, y levantarme para darme la esperanza de la vida eterna, bautizarme con el Espíritu Santo y llenarme de su poder y gloria. Entonces puede guiarme por el valle de sombra de muerte y recibirme en la gloria al otro lado. Porque Él lo prometió, ese es nuestro consuelo. En Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo lo demás es arena movediza. 53 Los jóvenes hebreos, cuando se dirigían al horno de fuego, como mencionamos esta mañana, cuando caminaban hacia el horno de fuego para dar su vida, se habían mantenido firmes, como mencionamos esta mañana. ¿Pero qué les sucedió? Dijeron, nuestro Dios es capaz. Amén. Allí se mantuvieron firmes. ¿En qué se mantuvieron firmes? ¿Cuál era su consuelo? En pocos minutos serían quemados. El horno estaba 7 veces más caliente que nunca. Pero tenían consuelo. ¿Por qué? Sabiendo que nuestro Dios es capaz de librarnos de ese horno de fuego. Su consuelo descansaba en la capacidad del Dios al que servían. ¡Ay, Dios mío! Daniel 3, 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 54 Descansar en su poder, esa es mi esperanza y mi sustento. Descanso en su poder. Descanso en su gracia. No en lo que soy, sino en lo que Él es. Descanso en su promesa, porque Él la prometió y la juró. Y sé que tenemos vida eterna. Así es. Descansaron en eso. Los niños hebreos dijeron, Él puede liberarnos. Sin embargo, si no lo hace, nunca nos inclinaremos ante tu imagen. Me gusta eso. Sí, Señor. Aunque me rechace al final del camino, cualquier cristiano podría decir, aunque me arroje a la separación eterna, lo amo, es mío. En el infierno, sigo pensando como pienso ahora, lo seguiré amando. Con el paso de los siglos, lo seguiré amando, porque algo sucedió en mi corazón, algo sucedió. Si tuviera una vida, o 3, como el Señor Jesucristo anhelo ser. Así es, porque algo sucedió. Él es mi vida. Él vino a mí. Daniel 3, 17 He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará.
Daniel 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. 55. Moisés lo sabía. Cuando Moisés tenía la responsabilidad de 2 millones de personas, cuando las sacó de Egipto, ¿cómo iba a alimentarlas? 2 millones de personas, con las mujeres cargando un pequeño pan amasado sobre sus cabezas. Durante 40 años de viaje, ¿cómo iba a alimentarlas? ¿Cuántos bebés pueden nacer cada noche, en un grupo de personas como ese? ¿Cuántos ancianos y enfermos? ¿Cuánta ropa desgastaremos? ¿Dónde conseguiré la ropa? ¿Dónde las alimentaré? He venido a ellos como líder. ¿Cómo podré hacerlo? Moisés se apoyó en esto, porque Dios dijo, ciertamente estaré contigo. Ese es su consuelo, ciertamente estaré contigo. Eso era todo lo que necesitaban, que Moisés se apoyó en el consuelo de la promesa de Dios. Ciertamente estaré contigo, Moisés. Entonces, no le corresponde a Moisés ver cómo se alimentan. ¿Cómo lo harás, Señor? Moisés no hizo esa pregunta. No me corresponde hacer las preguntas. No te corresponde a ti hacerlas. Nos corresponde creerle y obedecerle, y sentirnos cómodos mientras descansamos en su promesa. Dios lo dijo. Con eso concluimos. Éxodo 3, 12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Alguien me dijo una vez, hermano Branham, ¿no teme cuando sube al púlpito y lo llaman a un juicio? ¿No teme a veces, al estar en esa fila, que haya un error? No, señor. No temo, porque descanso solemnemente en su palabra. Estaré contigo. Cuando me dijo esa noche, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida, dijo, estaré contigo. Y él ha destruido a todo enemigo. Me ha apoyado cuando no lo merecía. Pero porque lo prometió, por su gracia, he descansado solemnemente en esa palabra. ¿Por qué? Porque lo prometió. Lo prometió, él es capaz de cumplir lo que prometió. Así es. Moisés lo sabía. ¿Cómo vas a cruzar el mar? Moisés dijo, no lo sé, pero él prometió que estaría conmigo. Así que no cruces el puente hasta que lo alcances. Permanece fiel a la palabra de Dios y Dios te abrirá el camino, porque Él es el camino. Sí. Moisés fue consolado por la palabra que Dios le habló. 57. Ahora, Juan. Creo que nos referimos a él esta mañana. No estoy seguro, pero creo que nos referimos a Juan el Bautista. En el desierto, si alguien quisiera acercarse, dijo, miren. Hay más de 2 millones de personas en Israel hoy. ¿Cómo reconocerán a este Mesías? ¿Cómo lo conocerán? Será un hombre común y corriente. Será uno de los hijos de David. ¿De dónde vendrá? ¿Del linaje de David? Hay miles de ellos. ¿Cómo lo conocerán? ¿Cómo podrán presentarlo al mundo y saber que es él? Él dijo, tengo la palabra de Dios. Lo conoceré. Dijo, hay uno en medio de ustedes ahora. Amén. Hay uno en medio de ustedes ahora a quien no conocen. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 26. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 58. ¿Cómo lo conocerás, Juan? Descanso en la palabra de Dios. Porque Dios, en el desierto, quien me dijo que fuera a bautizar con agua, dijo que sobre quien viera al Espíritu descender y permanecer, ese sería el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan dijo, estaba allí de pie, pero yo no lo conocía. Era un hombre común y corriente. Vestía como un hombre, parecía un hombre, era un hombre. Dijo, no lo conocía. Pero aquel que me dijo en el desierto, verás una señal, y será el Espíritu que reposará sobre él. Él será quien lo hará. Juan no temía equivocarse, porque lo conocía. Amén. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 31. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
59. Oh, ¿cómo podemos equivocarnos, entonces, cuando Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes o beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Y los hombres de hoy se están dando cuenta de que están negando ese poder. Teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder del Espíritu Santo. Claro, se nos ha revelado que podemos verlo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 60. Nos consuela porque la palabra de Dios lo dijo, y nos dijo: estas señales seguirán a los que creen. Dijo que surgirían críticos, que dirían estas cosas, así que debería consolarnos aún más por eso. Se consoló. Alguien podría haber dicho: un momento. Hay un sumo sacerdote al otro lado. Sumo sacerdote o no sumo sacerdote, obispo o no obispo, rey o no rey. Herodes estaba sentado allí, y Juan dijo: no te es lícito tomar a la esposa de Felipe y vivir con ella. Amén. ¿Qué tenía? La palabra de Dios. Amén. No le importó, la predicó sin concesiones. Tenía la palabra, ese fue su consuelo. Dios me dijo quién sería ese Mesías. Mateo 14, 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 61. Bueno, si va a haber un Mesías, ¿no crees que será nuestro sumo sacerdote? ¿No crees que lo sabría? No lo sé. Pero Dios me dijo: veré al Espíritu descender. Descansará sobre él. Él será ese. Amén. Ese será mi Mesías. Juan dijo: tengo consuelo en mi corazón, esperando, porque conozco la promesa de Dios. Cuando lo vea, lo reconoceré. Un día, bajando la colina, llegaron Lázaro y Jesús. Se adentraron en el agua. Y Juan dijo: miren, allí está. Es él. Todos miraron a su alrededor. No podían distinguirlos. Todos se parecían, con sus barbas y túnicas. Pero Juan dijo: lo conozco, porque hay una señal que lo sigue. Lo conozco. Es él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 62. Jesús nunca levantó la cabeza, sino que caminó directo al río para ser bautizado. Así nos corresponde cumplir toda justicia. Sabía que era el Mesías porque en su corazón albergaba la palabra y la promesa de Dios. ¿Cuánto descansamos esta noche? Como cuando el médico se levanta de la cama y dice: ese corazón se está desmoronando. Ha perdido el pulso. Le falla la respiración. Se está muriendo. Pero sé en quién he creído, y estoy plenamente convencido de que es capaz de cumplir lo que le he encomendado hasta ese día. Aleluya. Claro, tienes la promesa de Dios. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas señales seguirán a los que creen. Tenemos la promesa, la palabra de Dios. Es un consuelo para nosotros permanecer fieles a la palabra de Dios. Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 1 Timoteo 1, 12. Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 63. Ahora bien, todos estos grandes héroes, muchos de los cuales tengo anotados aquí, pero para ahorrar tiempo, sabemos que fueron consolados por la palabra de Dios. Esto es lo que hicieron.
Miraron atrás, como, uno miraba atrás y veía lo que, el otro guardaba la palabra, fue consolado y salió. Y luego este otro miró atrás y vio lo que hizo, así que siguió la palabra y salió. Fue consolado, sabiendo que tenía la promesa de Dios. El siguiente que llegó, sintió el Espíritu sobre él y lo supo. Así que siguió la palabra de Dios y recibió el mismo consuelo. Cada uno de ellos siguió la palabra de Dios. Eso fue un consuelo. 64. Oh, hermano, escucha esto ahora. Un día, esa palabra se hizo carne. Eso es. Esa palabra se hizo carne en forma de hombre. La palabra de Dios que trajo consuelo se hizo hombre aquí entre nosotros. No podíamos sostener la palabra de Dios en nuestras manos. No podíamos estrecharle la mano a la palabra de Dios. Él era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios se hizo carne, el Consolador. Vivió aquí en la tierra. Vemos que Él era la palabra. Actuó como Dios, se parecía a Dios, predicó como Dios, sanó como Dios. Él era Dios. En todo sentido era Dios. Hablaba como la palabra, se parecía a la palabra, predicaba como la palabra. Él era la palabra. Amén. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, qué consuelo habría sido sentarse junto a él. ¿No les habría encantado hacerlo? Dicen. Claro que sí, hermano Branham. Un momento. Pues, habría corrido hacia él y me habría sentado a su lado, cuando estaba aquí en la tierra. Nunca hubo un hombre que pudiera pararse sobre sus zapatos, que pudiera pararse en la tierra y decir, yo soy la resurrección y la vida, ante la tumba de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién era? ¿Por qué? Esa era la palabra. Él era la palabra. Con razón pudo pararse allí y enjugarse las lágrimas, como un hombre. Y pudo hablarle a un hombre que llevaba 4 días muerto en la tumba, y decirle, Lázaro, sal fuera. ¿Qué era eso? Esa era la palabra. Amén. Esa era la palabra en acción. Él era la palabra. Esa era la palabra que vino a los profetas. Esto fue, cada uno de los profetas lo predijo. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:43 Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 66 Dijo Esteban al tribunal del Sanedrín. ¿Cuál de sus padres no persiguió a quienes lo vieron venir, a quienes vieron al justo antes, quien les dijo que vendría? ¿Cuál de sus padres no los persiguió? Ahora han tomado al príncipe de la vida y lo han matado. ¡Ay, Dios mío! Tomaron la palabra de vida, porque él era la palabra. Ahí está. La palabra estaba entre ellos. Lo vieron caminar hacia la tumba de los muertos. Lo vieron detener a la mujer de Naín allí abajo, cuando la procesión fúnebre, y a su único hijo, un cadáver embalsamado, iba a la tumba. Pero ese cadáver entró en contacto con la palabra. Aunque era un cadáver, vivió. Aunque estuviera muerto, vivirá. Un cadáver cobró vida porque entró en contacto con la palabra. Oh, lo que hará al entrar en contacto con esa palabra. Ese es el consuelo. Hechos 7:52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual ahora sois entregadores y matadores? 67 Oh, una vez, unos hombres vieron eso, un grupo de galileos, quizás pescadores, y tenían a un anciano pobre que estaba tan enfermo que apenas podía levantarse de la cama, e intentaron llevarlo a la palabra. Pero no encontraron espacio, pues había muchos hambrientos de Dios. La casa estaba amontonada, la pequeña cabaña, la choza de pescador junto al río. Tenían unas pocas tejas encima. Y para llevar a este hombre ante la palabra, no pensaron en el precio que les costaría. Derribaron el techo, lo que fuera. Solo para que pudiera entrar en contacto con la palabra. Y tan pronto como él, la palabra, vio que la camilla se bajaba, dijo, tus pecados te son perdonados, hijo. Toma tu lecho y vete a casa. ¿Por qué? Estaba en contacto con la palabra. Él la creyó. Ahora bien, si hubiera dicho, pero, ¿sabes? He estado aquí acostado todos estos años, no puedo hacer eso, no le habría servido de nada. Pero cuando contactó con la palabra, la recibió con alegría. Lo creo. Sé que es así. Sé que Él es la palabra.
Por lo tanto, en cuanto contactó con la palabra, tomó su lecho y siguió caminando. Los fariseos dijeron: este hombre blasfema. Está perdonando pecados. Dijeron: ¿qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o, toma tu lecho y anda? Vaya. No entendían quién era él. Él era la palabra. Mateo 9, 3, y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Mateo 9, 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9, 5, porque ¿qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mateo 9, 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Qué consuelo para aquellos galileos. Cuánto le creyeron, cuánto le amaron. Un día lo vieron ir al Calvario. Le oyeron decir: un poco, y el mundo no me verá más. Oh, yo, el Hijo del Hombre, debo subir a Jerusalén y ser puesto en manos de pecadores, crucificado, morir. ¿Cómo podían soportarlo? Tenían el corazón destrozado. Estaban deprimidos. Estaban sumidos en la tristeza. ¿Cómo podrían renunciar a él? Porque la palabra que los profetas habían hablado, la palabra que los sabios y todos los grandes santos, desde el principio del mundo, habían hablado de esa palabra, y aquí estaba entre ellos. Pero, entonces, miren qué promesa hizo. No los dejaré desamparados. No los dejaré desamparados. Oraré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo conoce. No lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Lo conocen porque Él está con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está. ¿Cuánto tiempo permanecerá Él? Para siempre. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro consuelo hoy? Es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Dios vivo que mora en nosotros, y con la palabra del Dios vivo nos mantenemos firmes. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esa misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, se ha hecho carne. Él está con vosotros ahora, pero estará en vosotros. Ahora, esa misma palabra que habló el profeta, esa misma palabra que se hizo carne, esa misma palabra mora en la iglesia. Por lo tanto, si no transigimos con esa palabra, si nos aferramos a ella, si no la transigimos, esa misma palabra que mora en ti producirá lo mismo que cuando se hizo carne, porque tu carne la retiene. Por eso las visiones pueden traspasar la barrera del sonido. Por eso una visión puede trascender las barreras del tiempo y decir: así dice el Señor. Será así, y así es. ¿Qué es? Es la palabra que emana de un espíritu. Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. 70 No me ves. ¿Ves mi cuerpo? No me ves. Yo no te veo, porque solo veo tu cuerpo. Esta es mi mano, pero ¿quién soy yo, dueño de la mano? Este es mi cuerpo, pero ¿quién soy yo? Soy un espíritu. Y si yo nací de nuevo, si tú naces de nuevo, es el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios viviendo en nosotros. Y si transigimos con esta palabra y decimos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos afirmar tener el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios testifica de su propia palabra? Él nunca se apartará ni un ápice de ella, digan lo que digan las denominaciones. ¿Cómo se va a apartar de ella, cuando es su propia palabra? 71 La promesa. Yo estaré con ustedes, el Consolador. Él dijo: enviaré al Consolador. Se reunieron en el aposento alto y esperaron allí hasta el día de Pentecostés. Y cuando vino el Espíritu Santo, hizo exactamente lo que la palabra dijo que haría, exactamente lo que Dios dijo que haría. En Isaías 28, o 28, 18, o... Sí, creo que es Isaías 28, 18 y 19, dice: mandato tras mandato, línea tras línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Aférrense a lo que es bueno. Porque con labios de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Eso es lo que dijo que haría. Pablo se refirió a ello en las epístolas.
Hablaría al pueblo con otros labios. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino exactamente con la palabra. Gloria. Y cuando venga otra vez, y cuando se mueva hacia una iglesia que ha nacido de nuevo, vendrá con el poder y la demostración de su ser. La palabra de Dios, el Consolador en nosotros, produciendo exactamente lo que necesitamos. Isaías 28, 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 13, mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Hechos 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 1 Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo, retened lo bueno. 72 Hace poco hablaba con un sacerdote. Me dijo, pero si solo eres un maestro de la Biblia, solo quédate con la Biblia, dijo. Esa es la historia de la Iglesia Católica. Le pregunté, ¿entonces hoy afirmas ser mayor? Me respondió, claro, cambiamos lo que queremos, ¿sabes? ¿Por qué lo hace la Iglesia, la autoridad que se le ha dado? Le dije, algo pasó, porque en los primeros días tenían señales, prodigios y milagros, que el Espíritu Santo estaba con ustedes. La Iglesia Católica primitiva hablaba en lenguas. La Iglesia Católica primitiva profetizaba. Tenían profetas. La Iglesia Católica primitiva hizo todos estos milagros. Sanaron enfermos. Resucitaron muertos. Gritaron, vociferaron, actuaron como locos. Bailaron en el espíritu. Los llamaron locos. Pero hoy en día, católicos, se han vuelto demasiado rígidos. Han adoptado la nueva moda. Es hora de que la Iglesia Católica regrese a sus inicios. A aquellos días en que caminabas con Jesús de Nazaret y el Verbo se hizo carne. Verán, hay un montón de sacerdotes y papas, y cosas ahí dentro que han cambiado esa palabra y la han pervertido, y ya no hay poder en la Iglesia. Es solo una organización, como la metodista, la bautista, la presbiteriana y la pentecostal. Es lo mismo, es una organización. Alejémonos de esta organización. Juan 1, 14 y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 73 No te encierres en las celdas de alguna organización, como en un sótano de incredulidad, para negar la palabra de Dios. No me importa lo que diga ningún obispo ni nada. Deja que la palabra entre en ti, hecha carne por el poder del Espíritu Santo, que se apodere de tu carne y te controle, que testifique a través de ti las obras y los poderosos poderes del Dios vivo. Así es. No importa lo que digan las iglesias. Esas denominaciones solo te encierran en el sótano, y te escondes de la bendita luz del sol. Sé que es la verdad. ¿Quieres quedarte en el sótano? Nadie quiere. No te metas en ese sótano. Sal a la luz del sol. Sal donde la palabra, puedes tomar la palabra y creer en la palabra, y la palabra se te manifestará y se manifestará a través de ti. Manifiesta su palabra, haciendo que suceda. 74 Si esperamos que Dios cumpla su palabra, si esperamos que Dios haga por nosotros las cosas que le pedimos, nunca podremos hacerlo hasta que regresemos y obedezcamos lo que Dios dijo que hiciéramos. Tenemos que regresar a donde lo dejamos. Tenemos que regresar a Pentecostés. Tenemos que regresar al Consolador. Tenemos que regresar al Espíritu Santo, que es nuestro consuelo. Y cuando el Espíritu Santo venga, no negará ninguna palabra que haya dicho. Se quedará fiel a esa palabra, porque es la palabra. Amén. Con razón a la anciana ciega Fanny Crosby, que nunca había visto la luz del día, le preguntaron qué pensaba de Cristo. Ella dijo, tú, la corriente de todo mi consuelo, más que vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra además de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? El Consolador está aquí. El Consolador ha venido. Oh, difundan la noticia, donde quiera. Que haya hombre. El Consolador ha venido. 75 ¿Qué es? La palabra de Dios, arraigada en tu carne, te da vida eterna, te da el poder de resurrección para alejarte de las cosas del mundo, de las tradiciones ciegas de los hombres, y llevarte a la luz de la salud de Dios. Eso es lo que hace el Consolador. Te saca de esa condición de sótano.
Te eleva a la presencia de Dios y te da una experiencia con Él que te permite exclamar con Job: sé que mi Redentor vive. Entonces, si vemos su palabra y nos hemos negado a andar en la luz como Él está en la luz, nuestra comunión con Dios se interrumpe. Pero cuando vemos la luz y andamos en ella, como Él es la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. 76. En unos minutos partiremos ese pan coser que representa esa palabra. No olviden nunca que el consuelo, la fuente de todo mi consuelo, la fuente de mi consuelo esta noche es que sé que Dios cumple su palabra. Sé que algo me sucedió. Sé que he pasado de muerte a vida. Sé que cumplo sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo. Si me aman, hagan lo que les digo. Que la palabra de todo hombre sea mentira. Que la mía sea verdad. No sigan lo que dijo el hombre. Sigan lo que dijo Dios, y allí encontrarán al Consolador. Y el consuelo les trae la satisfacción de saber que es así, dice el Señor. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 77. Inclinemos nuestros rostros. Gran y poderoso Jehová, como dijo Fanny Crosby, que cité hace unos momentos. Tú, la fuente de todo mi consuelo. En verdad, Señor, me uno a ella esta noche, con esta pequeña iglesia, al decir: tú, la fuente de todo mi consuelo. Sostengo bajo mi mano unos pañuelos de los enfermos, Señor. Son para los afligidos. Te ruego, Padre, que los sanes. Tú eres la palabra. Y la palabra viene entre nosotros, la palabra mora en nosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Cuánto te agradecemos por eso, Señor. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ver tu poder descender a la vida de una pecadora. A una mujer miserable, a una joven que ha traspasado los límites de la moral a la inmoralidad. A un joven que ha pasado de la decencia a la etapa de la borrachera y el consumo de cigarrillos. A una mujer que se ha inmoralizado con un espíritu, que se ha puesto ropa vieja y sucia para exhibirse ante los hombres. Ver a esa mujer elevarse a una dama. Ver a ese joven dejar los cigarrillos y la bebida, dar un paso al frente y convertirse en un santo de Dios, un predicador en el púlpito. Señor Dios, sabemos que tu gran poder todo lo puede. Ver la sombra de un hombre allí tendido, consumido por el cáncer, moribundo. A ese ciego de pie allí. Verlos revivir y vivir. Oh, esa palabra del Dios vivo. Cuánto te agradecemos, Señor. Tú eres la fuente de todo nuestro consuelo. Me alegra tanto esta noche que el Consolador haya venido con una promesa. Estaré contigo para siempre. Y el gran apóstol que recibió las llaves del reino dijo, en aquel día de Pentecostés: esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces, sabemos que ese mismo Consolador viene. Y sabemos que Él es nuestro Salvador esta noche, porque se manifiesta entre nosotros, como lo hizo entonces. Así lo conocemos, porque cree y actúa conforme a cada palabra que pronunció. No puede retractarse, porque es Dios. Te damos gracias por esto, Padre. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 79. Te ruego que consueles cada corazón aquí esta noche. Consuela a esas personas. Dales de tu espíritu.
Sana a los enfermos y afligidos. Oh, toma a esa mujer deprimida, a ese hombre, niño o niña deprimido, y que esta noche aparten la mirada de sus pecados, que aparten la mirada de las cosas del mundo, hacia Jesús, quien prometió que moraría en nosotros. Y que las obras que Él hizo, las haremos también nosotros, porque Él vendría en la forma del Espíritu Santo para ser el Consolador permanente, para estar para siempre con nosotros. Padre, concede esas bendiciones. Sana a los enfermos, te lo ruego de nuevo, Padre. Muchos de ellos están afligidos y necesitados. 80. Ahora nos acercamos a la mesa de la comunión para tomar esos paquetes que nos dejaron, una orden. Hagan esto hasta que Él regrese. Padre, estamos agradecidos por esto. Y oramos en el nombre de Jesús, que si hay una persona débil entre nosotros esta noche, que venga a esta mesa de la comunión. Señor, puedo ver a mi madre, que estaba temblando, caminando por el pasillo, la última vez que estuvo aquí para tomar la comunión, cómo sus pequeñas y ancianas manos temblaban sobre ese plato. Me quedé aquí observándola, con lágrimas en el corazón. Pero allí yace esta noche, mirando al Calvario. Oh, Dios, qué agradecido estoy. Dijiste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Señor, esa es la palabra. Por eso puedo decir, creo en Dios. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 81. Ahora, Padre, comprendemos que cuando esto se ordenó por primera vez, allá en el desierto, en Egipto, se inmoló el Cordero Pascual. Viajaron 40 años, y no hubo ni un solo enfermo entre los 2 millones que salieron. Los mantuviste sanos mientras celebraban la Pascua. Oh Dios, sana a todo enfermo que se presente. Concédelo, Señor. Salva a todo pecador y llena a todo creyente con el Espíritu Santo. Y que el Consolador permanezca hasta que se haga carne entre nosotros de nuevo en la persona de Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. 82. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el Calvario. ¿Lo amas? Cerremos los ojos, levantemos las manos y cantemos esto con el corazón. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el Calvario. 83. Ahora hay un soldado caminante sentado a tu lado, algún hermano o hermana que va por el camino. Recorren el mismo camino que tú. Aman a aquel que tú amas. Mientras cantamos esto, yo lo amo, que sea un testimonio. Simplemente estrecha la mano de alguien a tu alrededor así. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, solo en adoración, ¿sabes? Me encanta esto, después de un mensaje. Pablo dijo, si canto, cantaré en el Espíritu. Simplemente estrecha la mano de alguien, acércate y di, Dios te bendiga. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el madero del Calvario. Lo amo, cántalo en el Espíritu ahora. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el madero del Calvario. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué es, pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. 84. Todos juntos ahora, con la cabeza inclinada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lucas 11, 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 85. Dios eterno, autor de la vida y dador de toda buena dádiva, santifica nuestros corazones impuros, Señor. Que el ángel salga del altar con las tenazas y un carbón encendido y toque nuestros labios y corazones, y purifique nuestros pensamientos, mentes y almas, para que al tomar este pan coser, lo hagamos en memoria de nuestro Señor. Porque está escrito, quien come y bebe indignamente, es culpable. Oh Dios, que no seamos condenados con el mundo, sino santificados y apartados del mundo, para que seamos luces brillantes, como la palabra de Dios manifestándose en nuestras vidas. Úsanos como tus siervos, Señor. Úsanos a todos juntos.
Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 11, 27. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 86. Ahora, para quienes tengan que irse, si tienen que conducir una larga distancia, les daremos una despedida. Y luego iremos directo a la comunión, enseguida, para quienes deseen quedarse y comulgar con nosotros. Pero si tienen que irse, sé que ahora, según mi reloj, son las 10 menos 25. Probablemente serán justo las 10 antes de que podamos terminar la comunión. E inmediatamente después, tendrán el lavatorio de pies. Y si desean quedarse y celebrar esto con nosotros, nos encantaría tenerlos. Gracias de nuevo por todo lo que han significado para el reino de Dios, para mí y para los míos. Que Dios los acompañe siempre. Quiero agradecerle a ese vaquero esta mañana, Y. Un hombrecito así, con un sombrerito de vaquero, salió y me dio una cartera, una pequeña cartera, con mi nombre grabado. Reverendo William Branham, un regalito. No sé quién es el muchachito. Estaba tan triste esta mañana que olvidé agradecerle. Pero te lo agradezco, cariño. Billy. Dijo que mucha gente de por aquí le dejó regalitos para que me los diera. Billy lo hará. Así que, muchas gracias. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda esto. En cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, mis pequeños, a mí me lo hiciste. Que Dios te bendiga. Es mi oración. Y si tienes que irte ahora, te deseamos lo mejor. Y si puedes quedarte con nosotros, nos alegrará tenerte. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 45. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 88. Ahora nos pondremos de pie y cantaremos una estrofa de Lleva el nombre de Jesús contigo. Los que tengan que irse serán despedidos en oración inmediatamente después. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y la aflicción. Te dará alegría y consuelo. Llévalo a donde quiera que vayas. Preciado nombre, oh qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. 89. Cantaremos una estrofa más, y luego le pediré a un pequeño ministro, creo que es griego, que conocí hace un tiempo. No recuerdo su nombre ahora mismo. El hermano Mamalis. Está con nosotros, aquí con nosotros esta noche. Nos alegra tenerlo. Creo que es estudiante de alguna universidad. Creo que lo conocí aquí, no hace mucho, un hermano muy sincero, tratando de labrar su salvación con temor y temblor. Viene de Grecia. Habla el idioma con fluidez. Así que nos alegra tenerlo con nosotros esta noche. Creo que eres de Oregón, California o Los Ángeles. Nos alegra tenerlo con nosotros. Ahora cantaremos una estrofa más, para darle la oportunidad de tranquilizarse. Y luego nos despedirá con una palabra de oración, por favor, mi hermano. Muy bien. Al nombre de Jesús, inclinándonos, postrándonos a sus pies, Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos, cuando terminemos nuestro viaje. ¿No será maravilloso? Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Inclinemos nuestros rostros ahora. Muy bien, hermano.